Bon capvespre a tothom i benvinguts a la quinta tertúlia d'aquest estiu. Resumint, us diré que a la primera vàrem poder escoltar la científica Ana Maria Bauzá, després els polítics Albert Rivera i Juan Pedro Illánez, per acabar amb els metges Belén Gornés i Juan Carlos Hermoso. I avui, una ministra del govern espanyol. Tots ells han omplert de contingut aquestes primeres xerrades a la fresca d'aquest any. Será la primera vez que participa un ministro en activo en estas tertulias. Sí, han participado exministros, presidentes de comunidades autónomas y altos cargos políticos, como Ana Virulés, Gabriel Cañellas, Leire Pajín, Emilio Menéndez del Valle, Tomás de la Cuadra, Pachi López, Margarita Robles, Cristina Cifuentes, García Paje, Chimo Puig, Artur Mas, Christophe Falsolet, Jorge Moragas o Susana Díaz, etcétera, 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 etcétera. No es casualidad, pero que hayamos invitado a la ministra que tengo a mi lado, siendo Menorca reserva de la biosfera, teniendo un conseller mercadelenc implicado de lleno con el cambio climático, a más, viviendo en un municipio con un marcado crecimiento sostenible. De hecho, tenemos, es Mercadal, más del 65% de nuestro territorio con algún tipo de protección. La reserva marina, encinares, pinares, playas vírgenes, 2 puertos, 7 zonas húmedas, zonas dunares, LICs, CEP, ANEIS, tenemos de todo. Y si añadimos que esta ministra conoce y veranea en Menorca, no hay duda. La teníamos que invitar a la fuerza. Quería decir también que no es la primera vez que esta persona, que esta ministra, participa de estas tertulias en Esmercadal. Fue en el año 2006. Aquí tengo la relación de todos los tertulianos que han participado aquí. Concretamente fue el día 3 de agosto. Era el segundo año que se habían iniciado estas tertulias. Fue la ponente número 10. Ella era directora de la Oficina Española del Cambio Climático en aquel momento. Y debe recordar quién la presentó el meteorólogo Agustín Jansá. Hoy vuelve aquí y han pasado 111 más, porque ahora mismo ella es la 121 ponente. Ella es jurista, profesora universitaria y actual ministra para la transición ecológica del gobierno español. Anteriormente era directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, con sede en París, y también ha sido secretaria de Estado del Cambio Climático. Teresa Rivera, bienvenida en Esmercadal, esta es tu casa, todos estamos muy satisfechos de que hayas aceptado compartir un rato, una estona, que decimos aquí en Menorca, en este fórum tan singular que organizamos en Esmercadal cada verano. Es agosto y hace poco has participado en el foro de la Isla del Rey. Acabamos hace un momentito, de acabar una reunión sectorial esta tarde. Sabemos que te hemos interrumpido tus vacaciones en Menorca. Te pedimos disculpas y no olvidaremos tu buena predisposició. Per presentar la ponent d'avui ens acompanya una persona d'Esmercadal, que la ben coneixem, exerceix un important càrrec polític, és conseller del Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear, president de Ports també de les Illes Balears. Ell és arquitecte tècnic i enginyer d'obres públiques de professió. Ha estat secretari general del PSOE d'Esmercadal i també de Menorca. President, conseller i director insular del Consell Insular de Menorca i també director insular de l'Estat a Menorca, ha estat quasi de tot. Un mercadelenc compromès amb la política i que li tenc d'agrair també que hagi acceptat participar en aquesta presentació. Marc, tens la paraula. Molt bones tardes. Val·la, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder seure en aquesta taula i de poder presentar, en aquest cas, de poder fer l'entrada de la ministra Rivera, persona de la que apreci
del llarg d'aquests darrers anys sense que he tingut oportunitat de compartir moltes estones de reflexió. Quienes estudian el comportamiento y la conducta humana siempre suelen explicar que la resolución de un problema necesita de la sucesión de 3 etapas. La primera de ellas, la más básica, la de aceptar que existe el problema. Después hay que identificar causas y hay que encontrar posibles soluciones. Y cuando las sabes, tienes que tener la valentía de saberlas aplicar. No pretendo hacer un curso de sociología rápido, pero sí que quiero dejar de esta manera, presentar con este símil, lo que supone la dificultad que tenemos las sociedades a la hora de abordar problemas complejos en los que muchísimas veces decidimos guardar en el cajón para no afrontar mientras permanentemente van creciendo. Es en el siglo XX, seguramente y especialmente en los últimos 30 años del siglo pasado, cuando los científicos a nivel global empiezan a debatir seriamente sobre los cambios climáticos que se están sucediendo en el planeta, la velocidad a los que se producen, también las consecuencias que ellos tienen sobre la naturaleza, sobre la conducta y la especie humana y hasta qué punto nuestra manera de comportarnos tiene consecuencias sobre este cambio climático. De ese debate, 30 años después, a finales de los 90, podríamos decir que ahí se genera un amplio consenso, no discutido a día de hoy. Es cierto que con verdaderas dificultades, que nos dice, y así nos lo transmiten, tenemos un problema, tenemos un serio problema que consiste realmente en un calentamiento paulatino de las temperaturas que pueden acabar generando un cambio paulatino pero radical en el largo plazo de lo que es el clima, así como lo hemos entendido hasta el día de hoy. Esto, hasta cierta perspectiva, podríamos pensar que es un problema de futuro en el largo plazo, pero que tendríamos y que valdría la pena también analizar las consecuencias que esto tiene. Durante los últimos 10.000 años todo nuestro tránsito, el que ha hecho la propia humanidad, se ha basado en la estabilidad del clima. Hemos dado el salto a la agricultura, hemos tenido la capacidad de sentarnos, de planificar, de desarrollar tecnología, de evolucionar, y lo hemos hecho siempre a partir de la base de una estabilidad climatológica. Y ahora nos dicen la comunidad científica, estamos cambiando y estamos alterando estas condiciones. Y esto también es cierto, nos lo dice la comunidad, no supone el peligro de la tierra ni de la propia naturaleza, pero sí que pone en peligro realmente lo que son cambios profundos sobre nuestra economía, sobre nuestra salud humana, sobre nuestra naturaleza, porque realmente nuestra manera de ser, de entender y de comportarnos parte del desarrollo de estos últimos 10.000 años en los que se ha sustentado esta estabilidad climática. 30 años, por tanto, ahora ya, y hemos reconocido que teníamos un problema. A partir de aquí, la ONU, en el 92, se pone a trabajar. La Convención sobre el Cambio Climático busca soluciones políticas para abordar realmente este problema. Y los científicos también nos dicen, no tan solo es que tengamos un problema, sino que también hemos identificado las causas y las formas de solucionar o de abordar esta problemática. Las causas serían un consumo intensivo de materia energética basada en el carbono. Por tanto, hablemos de petróleo, hablemos de carbón, hablemos de gas, que acaba suponiendo elevadas emisiones a la atmósfera de carbono, que tiene una incidencia directa sobre la atmósfera, el efecto invernadero y, por tanto, un calentamiento permanente global con el paso del tiempo. Si queremos abordar, por tanto, y queremos dar una respuesta a esta problemática, necesitamos buscar alternativas a este modelo energético, necesitamos cambiar el modelo energético. Un modelo que tiene que dejar al lado el petróleo, el gas, el carbón y desarrollar intensivamente
las fuentes de energía renovable. Será el año 2015, con los acuerdos de París, entre todas las partes, y aquí diríamos con todos los países del mundo, donde se firman precisamente el reconocimiento de esta problemática, donde se establecen las causas y también se fijan los compromisos de todos los países, y por tanto hablemos de la humanidad en su conjunto, a la hora de abordar esta problemática. ¿Qué dicen los acuerdos de París? Pues establecen que antes del 2050 deberíamos de tener en el mundo un 100% de energías renovables, haber hecho el tránsito por completo, haber reducido entre un 80 y un 95% la reducción de emisiones y haber ganado en eficiencia energética un 40%. Desde el inicio de la era industrial, desde la máquina de vapor, nos hemos basado en estas fuentes de energía para desarrollar nuestra economía. Bien, pues tenemos el problema, y sabemos qué es lo que lo provoca, sabemos las medidas, por tanto, que hay que aplicar. Podríamos decir que la comunidad científica ha hecho su trabajo, incluso que la alta política con los acuerdos de París también la han hecho, y ahora nos faltaría la última etapa de la resolución de este problema, que no es otra que la de aplicar las políticas y las acciones necesarias para hacer posible este cambio. Estamos ahora, 2018, precisamente en este punto, donde todos los países están buscando y diseñando hojas de ruta para hacer factible esa transición energética de abandonar los derivados del petróleo, lo que son las fuentes fósiles, por energías renovables. Podríamos decir que es la hora de la política, de la buena política, aquella que supone enfrentarse a un problema, liderar ante la sociedad estos cambios y saber explicar lo que representan también estos esfuerzos. Y esto no será en absoluto fácil. Supone alterar intereses económicos fuertes. Supone romper acuerdos geopolíticos que han durado durante muchísimos años. Supone pedir también esfuerzos sociales e individuales a cada uno de nosotros. Y España ha empezado ya a trabajar y a realizar estos trabajos. Podríamos decir que en este momento y en estos dos últimos meses, el actual gobierno español ha tomado algunas decisiones que van en la buena dirección, porque representan una clara voluntad de abordar, de solucionar y de aplicar estas nuevas políticas. Me permitirán dos ejemplos. El primero de ellos es el de la creación de un ministerio para la transición ecológica, en donde de entrada, cuando oyes este nombre con mucha profundidad, te paras a preguntar, o te preguntas después, si tiene contenido como para hacer posible estos proyectos tan ambiciosos, y te miras sus competencias y ves que dentro de este ministerio está la competencia de energía junto a la competencia de medio ambiente. Algo que no habíamos visto hasta ahora en este país, porque la energía se vinculaba a la industria, Ministerio de Energía e Industria, del medio ambiente se vinculaba a la agricultura, y así se definían las diferentes carteras. Y esto hacía, y lo vimos en el anterior gobierno, verdaderas disputas entre ministros de Energía y ministros de Medio Ambiente, donde ni entre ellos se ponían de acuerdo para establecer calendarios factibles para avanzar a favor de la transición energética. Y aquí tenemos, por lo tanto, yo creo que un primer mensaje muy potente. Bajo una misma responsabilidad hay un objetivo, el de la lucha y el de hacer posible esta transición. El segundo, yo creo que también paso importante, es poner al frente de este ministerio a una persona con la convicción, la capacidad y el reconocimiento demostrado para hacer efectivas estas políticas que han demostrado a lo largo y que han sabido ganarse a lo largo del tiempo, como es Teresa Ribera. Un nombramiento que fue aplaudido desde muchos sectores, que desde Baleares
aplaudimos con entusiasmo, además, entre otras cuestiones, porque desde aquí estamos impulsando una ley de cambio climático que ha fijado ya unos hitos muy claros de cómo vamos a abordar precisamente esa transición energética en el sector del transporte, en el sector de la construcción, en cada uno de los ámbitos para hacerlo, por tanto, posible, y en el que, en este sentido, por tanto, nos sumamos a estos aplausos y tenemos la oportunidad de compartirlos con la ministra. Una ministra, lo decía el alcalde, yo empezaré por aquí, veraneante asidua a la isla de Menorca, madrileña, licenciada en Derecho, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política, funcionaria en excedencia, que ha trabajado de profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid. Los que la conocen dicen que es muy perfeccionista, trabajadora, bastante exigente con ella misma, y yo añadiría a estos atributos muy accesible y de un talante positivo a la hora de abordar las cuestiones. Ha sido jefa de la Oficina de Cambio Climático, secretaria de Estado de Cambio Climático y de Biodiversidad, con los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde 2014 es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales con sede en París, considerado como uno de los laboratorios de ideas, uno de los think tanks más potentes en materia de cambio climático y al cual se le atribuye un papel significativo en la materialización de los acuerdos de París y, como decía antes, su nombramiento como ministra para la transición ecológica fue recibido de manera grata, especialmente por los grandes organizadores ecologistas. Además, es ministra de un gobierno de ministras en las que creo que es un valor que también vale la pena poner sobre la mesa. Está casada, es madre de 3 hijas y cuando la oigáis hablar es una persona que convence porque se cree cada una de las palabras que nos dice. Teresa, tuya es la palabra. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo voy a empezar rebajando un poco la expectativa después de la última frase de Marc y recordando que hace, ¿cuándo fue? 2006. Hace 12 años, cuando en esta misma plaza Agustín Llansá, a quien no veo, me hubiera encantado ver, ¿dónde está? ¡Agustín! Cuando en esta misma plaza estaban sentaditas en primera fila mis 3 hijas, que entonces eran muy pequeñas, al acabar la tarde a la fresca, les dije, ¿habéis entendido algo? Y me dijeron, no. Así que no está tan claro que sea tan clara cuando explico. Eran pequeñas todavía. Eran pequeñas todavía. Muchas gracias por la invitación. Conozco Menorca lo suficiente como para haber ido la primera noche de mi llegada a la Isla del Rey, haber pasado en Poniente mi semana de vacaciones y estar de despedida en el centro de la isla para que no haya ningún tipo de malentendido con respecto a las preferencias locales. Me encanta la isla en su conjunto y creo que la isla en su conjunto y la sociedad menorquina en su conjunto, tanto la que vive todo el año como la numerosa población menorquina de corazón que disfruta de lo que los que estáis aquí conserváis cada día, tienen un nivel de conciencia, convicción, trabajo y esmero dignos de ser muy reconocidos. Yo voy a empezar con una pequeña anécdota o unas pequeñas anécdotas de estos días. Estos días se ha convertido en viral un recorte de prensa de un periódico australiano de 1906 en el que decía, como gran titular, la quema de carbón genera cambios en el clima. Es decir, que hace mucho que sabemos esto. A los químicos de la atmósfera y a los meteorólogos pues los considerábamos gente que decía cosas muy raras y no hacíamos mucho caso, aunque ya hace como 15 años que a grandes empresarios del sector de la energía dicen no, si al final la política energética la van a dictar los meteorólogos, como si fuera una cosa tremenda. Y el hecho es que las relaciones entre los distintos aspectos de la vida, de la química y de la física son tan complejos como para que, si se olvida
parte de esos fundamentales, nos encontremos con problemas que nos saltan a la cara y que debemos abordar, queramos o no queramos, y probablemente esa es la situación en la que estamos hoy. Una situación en la que estamos hoy que también, en la parte del anecdotario y de la viralidad de las redes sociales, recogen algunos de los grandes científicos que durante años han venido denunciando lo que ellos consideraban la gran amenaza para el ser humano, que supone superar lo que llaman los límites planetarios, la capacidad de carga del planeta, hasta el punto de alcanzar determinados puntos de no retorno que nos harían inviable, impredecible la situación de riesgo en la que entraríamos. Por tanto, probablemente el planeta Tierra acabaría con sus eras geológicas adaptándose a lo que pudiera venir, pero las condiciones en las que el hombre ha venido desarrollando y promoviendo y construyendo su bienestar y su prosperidad pues cambiarían tanto que nos darían muchísimos quebraderos de cabeza, y además lo harían de manera extraordinariamente injusta probablemente, ¿no? Bueno, pues ahora vuelven a recordárnoslo diciendo: la Tierra se ha convertido en una hothouse, casa caliente, al borde del precipicio. Por tanto, pensemos en las sendas de reconducción, porque el tiempo para poder abordar con mediana probabilidad de éxito algunas de esas necesidades de reconducción se está acabando. Y es verdad que todo esto, que está muy bien, que la comunidad académica, la comunidad científica, investigadora, denuncie, se empeñe en explicar cada vez con un lenguaje más divulgativo, hasta con términos llamativos, chocantes, discutibles en ocasiones entre ellos mismos, como es este concepto de antropoceno, una era geológica que se identifica con la incidencia que tiene la actividad del hombre en ese espacio, en esa dimensión geológica del planeta, pues está muy bien, pero esto no basta. No solamente de ciencia y de conocimiento vive el hombre, tenemos que pasar a la acción. Y es verdad que hay, con independencia de cuáles sean las grandes líneas de acuerdo, que por lo demás han costado años a la hora de poder ser alcanzados y ser descritos, la verdad es que la inercia, el cortoplacismo, hace muy difícil procesos de toma de decisión que suponen transformar de forma muy importante y muy sistémica el modo en el que nos hemos acostumbrado a vivir, y además nos parece que vivimos razonablemente bien. Por tanto, si dentro de 20, 30 años las cosas no están tan bien, pues que las resuelve el que venga detrás. El problema es que el futuro de dentro de 20, 30 años se hace hoy. No podemos llegar antes de ayer, dentro de 20 años, y decir: ya lo voy a cambiar todo, porque no se hace de la noche a la mañana. Si queremos que dentro de 20, 30, 40 años las cosas sean diferentes, es absolutamente imprescindible que lo programemos hoy. Es 1 o 2 ciclos de inversión para las grandes compañías, las grandes estrategias industriales. Es mucho menos tiempo en nuestra vida como ciudadanos, como seres humanos, de lo que nos creemos, y mientras tanto las dinámicas son mucho más complejas, adquieren velocidades que tienen mucha más dificultad de cambio. Por tanto, si queremos evitar esos puntos de no retorno que se manifiestan en muchos aspectos de las corrientes oceánicas o de la pérdida masiva de biodiversidad, o de cambios sistémicos en la calidad de nuestros suelos, que son los que nos alimentan y por tanto tienen una incidencia en cascada, condiciones físico-químicas, entornos ecosistémicos, pero a partir de ahí incidencia directa en nuestro contexto social, en nuestro contexto humano, por tanto crisis humanitarias, migraciones, contexto económico que no acaba de cuadrar, expectativas de retornos que no se producen. Bueno, si queremos cambiar todo esto tenemos que abordarlo de una forma seria, trabajando de forma cooperativa con el resto de los países. Vivimos una era extraordinariamente interdependiente, ya nadie puede decir yo vivo en mi pequeño trozo de isla y ya está, el resto me resulta indiferente. Al revés, estamos extraordinariamente interconectados y somos mucho más, por una parte, vulnerables, por otra parte, resilientes con respecto a lo que ocurre en el resto del mundo. Y la buena noticia en esto es que tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de adelantar, de anticipar, tenemos incluso el estímulo de pensar qué futuro queremos construir, tenemos una serie de razones que apoyan lo que ya de por sí sería suficiente razón, la razón académica científica que nos dice, no, oiga, aquí hay unos límites físico-químicos que no podemos traspasar. Pues resulta que ahora la razón económica, la razón técnica, la razón de la demanda social, cultural, los valores que se van generando en las sociedades han ido evolucionando de modo tal que cuadran en la dirección correcta. Por tanto, es verdad
tenemos que construir las cosas de manera diferente. Y construir las cosas de manera diferente supone olvidarnos de algo que muchas veces todavía está presente en lo que sería la teoría económica generalizada, y es volvemos al crecimiento. Recuperamos la senda de desarrollo. Pues el señor Nicholas Stern, que es un gran economista, que fue economista jefe del Banco Mundial, es profesor de Oxford y se ha dedicado a la teoría, a la economía del cambio climático durante toda su vida y a la economía del desarrollo durante toda su vida, dice, olvídense de esto, porque las variables ya no computan de la misma manera. Por tanto, el retorno a un modelo de crecimiento del pasado es imposible y no se puede sostener en el tiempo. O se integra razonablemente qué supone en términos de riesgo, en términos de oportunidad, las variables ambientales, las variables climáticas, las variables sociales, o se van a encontrar con que las cosas estallan y por tanto no serán patrones de crecimiento duraderos en el tiempo, sino que generarán más coste, más dificultad y por tanto un intento fallido de recuperar un pasado que no puede volver. Pensemos de otra manera, sepamos también que transformar nuestra economía genera una capacidad de movilizar recursos, de movilizar actividad, de generar empleo, de modernizar nuestras infraestructuras, nuestros entornos urbanos, nuestros modelos agrarios, nuestra convivencia social, muy notable. Y eso es una buena noticia. Está a nuestra disposición, podemos integrarlo de una manera diferente, debemos pensar de una manera diferente, pero genera grandes oportunidades. Y esto es lo que en gran medida está detrás de ese movimiento que describía Mark Pons en ese contexto multilateral en el que a partir de un determinado momento el propio sistema de Naciones Unidas se da cuenta que tiene que activar procesos de cooperación y procesos de solidaridad, procesos de globalización en el que esa interdependencia lo sea para bien y no solamente una globalización de intercambio de recursos que se olvide de la gente, se olvide de los límites ambientales. Y activa procesos que nos ofrecen, diría, plataformas para ponernos de acuerdo, pero eso no basta. A la hora de la verdad, la acción concreta es imprescindible. La acción concreta debe responder a lo que cada grupo de gente, en cada contexto diferente, entienda que es prioritario. De lo que estamos hablando ya no es de un debate puramente académico, de lo que estamos hablando ya no es de un debate puramente industrial o economicista o empresarial. De lo que estamos hablando es de qué proyecto futuro en común cada sociedad quiere construir, dónde quiere poner sus límites, dónde ve su responsabilidad con respecto a las generaciones presentes y futuras, de qué modo puede abordar de forma responsable esos desafíos que tiene por delante, reducir los problemas que puedan venir después y aprovechar, identificar las oportunidades que tiene cerca, porque nadie mejor que cada uno de nosotros mismos entendemos mejor qué es lo que tenemos alrededor y de qué modo podemos aprovecharlo para construir esas sendas si tenemos claro a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer. Si tenemos un buen diagnóstico de dónde queremos llegar, es más fácil no desviarnos demasiado en un camino que es evidente que no va a ser sencillo, porque está muy asentado en nuestro modo de vivir, en nuestras relaciones económicas, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestras relaciones de gobierno y demás. Hay distintos niveles de actuación y es verdad que ahí el papel de Europa ha sido absolutamente determinante. Por eso quizá, permítanme que haga esta nota un poquito más ácida, es particularmente importante que nos planteemos con seriedad qué Europa queremos construir y qué suponen las elecciones europeas del próximo año. Europa ha sido el gran motor detrás de esa visión de las relaciones globales más sostenibles, más sostenidas, de un cambio de modelo de producción, de un cambio compatible con esos escenarios de seguridad climática. Y sin embargo Europa se tambalea en ese proceso, hasta el punto de que ahora, que es un proceso que de algún modo ha sido entendido como un proceso importantísimo por razones geopolíticas, por razones industriales, por razones de demanda local, en otras grandes potencias, como puede ser China, como puede ser India, hasta hace relativamente poco al margen de esta discusión o con mucho escepticismo y una visión muy clásica, de repente se encuentran que les estalla un polvorín si no abordan la situación con mayor seriedad. Siempre tenemos distorsiones en otros sitios, como puede ser la administración Trump, pero con una acción local muy importante. Pues probablemente este debate sobre cómo conciliar ese progreso social, esa actualización económica,
ese papel en el mundo, solamente puede ser visto de forma razonablemente actualizada, constructiva, positiva, si se integra esta variable de clima y, por tanto, pasa a ser quizá el factor de salvación de Europa. ¿Qué proyecto común para Europa tiene que ser un proyecto asociado a esto? Y eso explica en gran medida por qué en este mandato de la Comisión Europea, que en una situación extraordinariamente difícil, antipática en muchos de los frentes que hemos visto, incomprensible desde el punto de vista social, diluida desde el punto de vista de los grandes líderes políticos, con tensiones en todas sus fronteras que no siempre han sido respondidas con la habilidad política que se hubiera esperado en un continente como Europa, con unos valores como los europeos. La única agenda que ha seguido avanzando poquito a poquito y que ha ido impregnando de manera transversal la agenda económica, la agenda financiera, la agenda industrial, la agenda de vecindad, la agenda de cooperación, ha sido esta. ¿Suficiente? No, pero ha sido la única en la que se han ido produciendo avances en estos años. Y llegamos a España. Y llegamos a España y nos damos cuenta que efectivamente tenemos mucho por hacer. Hay algunas cosas que han ocurrido que son buenas. Yo en estos años que he estado fuera y en la ida y en la vuelta, pues me doy cuenta hasta qué punto ha habido cambios importantes en el tipo de demanda y percepción por parte de la sociedad, pero también ha habido cambios importantes y en el posicionamiento de grandes empresas clásicas del mundo energético, que esto lo veían con cierta distancia, vamos a ver cómo lo gestionamos, y ahora se dan cuenta que es la médula espinal de sus decisiones estratégicas de inversión y de futuro, que las cosas han cambiado mucho más rápidamente, que la sociedad demanda a los gobiernos con mucha mayor claridad medidas adecuadas y que las soluciones técnicas están mucho más disponibles de lo que durante mucho tiempo se pretendía decir. Era como si fuera algo que fuera a ser complicado, costoso, complejo, y ahora resulta que es menos costoso, menos complejo. Evidentemente que hay que pensar de otra manera, evidentemente que hay que integrarlo de otra manera, pero está ahí. Por tanto, tenemos que reordenar las cosas para hacerlas viables. Pero las soluciones, en gran medida, evidentemente no todo, pero en gran medida están ahí. Y solamente si aprovechamos ese primer escalón de lo que está ahí, podremos avanzar en esa complicación para la que todavía no tenemos respuesta. Pero si nos quedamos en que no tenemos respuesta para todo, por tanto esperemos a tener respuesta para todo, no tendremos respuesta para nada, porque se nos caerá la realidad encima. Eso explica por qué se crea un Ministerio para la Transición Ecológica, que a ti te sonará muy peculiar, pero lo primero que me dijo Nicolas Hulot, que es el ministro francés, que además es un personaje público muy conocido en Francia, porque era una gran vedette de la televisión, de la divulgación, una especie de Félix Rodríguez de la Fuente, pero en el contexto francés, y además nunca había querido estar directamente al frente de un ministerio y esta vez lo ha aceptado. Lo primero que me dijo es: ¿y por qué te llamas Ministerio para la Transición Ecológica y te falta y Solidaria? Que es como se llama su ministerio, Ministerio para la Transición Ecológica y Solidaria. Digo, pues falta en el nombre, pero no en el fondo, no en el contenido. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en ese proceso de cambio, en el que en gran medida lo que se pretende es poner de manifiesto hasta qué punto las variables físico-químicas que representan los bienes ambientales, pero también la realidad energética que está en plena transformación, hay una dimensión económica fundamental, hay una dimensión ambiental fundamental, pero hay una variable social todavía más fundamental. En el fondo, la gran discusión que subyace es cómo garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las oportunidades que ofrecen los bienes públicos y cómo garantizar en condiciones de equidad la cobertura de los costes que supone mantener en buen estado esos bienes públicos o acompañar en el proceso de cambio a los colectivos más vulnerables, a aquellos que sienten que tienen mucho que perder en un futuro que seguro que es estupendo, pero en su realidad concreta lo ven más como una amenaza, porque en el día a día no acaban de encontrar respuesta a cómo pueden encajar ese cambio en su realidad cotidiana. Por tanto, es un ministerio que tiene un peso económico claro, evidentemente una vocación ambiental, una especie de intento de un cierto arbitraje, que no siempre es fácil, siempre es complicada la visión de conjunto, la visión concreta, la dimensión temporal de los bienes públicos, pero sobre eso hay esa variable social fundamental, porque si no integramos razonablemente ese componente de solidaridad, ese componente social, va a ser muy difícil acometer un cambio que, como digo,
tiene que enfrentar la inercia y el cortoplacismo, y todos estamos contentos y nos va bien ahora, y no nos gusta mucho movernos porque no tenemos claro hacia dónde movernos. Y evidentemente hay mucha gente que entiende que moverse le puede suponer pérdida importante en su vida inmediata, en su vida cotidiana. Por tanto, una sociedad moderna, solidaria, debe ofrecer las garantías de que ese proceso de cambio no deja a nadie atrás. Esto explica en gran medida el encaje que tiene en un gobierno que yo creo que necesita abordar tres grandes cuestiones en el plazo que tiene por delante, y que explica la voluntad que expresó ese cambio hace 3 meses. En primer lugar, esa intención de plantear cuál es el proyecto de futuro en común que tenemos. Lo decía antes a propósito de la discusión sustantiva que estamos abordando, de clima y de gestionar correctamente esa era del antropoceno, pero yo creo que aplica también a un país como el nuestro. Aplica a cualquier país, a cualquier sociedad, pero probablemente España está precisamente en ese momento en el que se plantea cuál es el futuro común que queremos construir, qué es lo que nos une y de qué manera podemos hacer para poder convivir de forma razonable, ganando el futuro en los próximos años. Con una segunda variable que me parece que también es fundamental y que había ido sufriendo el deterioro del paso de los años, que es para qué sirven las instituciones. Las instituciones evidentemente han de servir para definir correctamente y aplicar correctamente el interés general, y el interés general no puede quedarse anclado en un pasado en el que quizá hubo una correcta identificación del interés general, sino tiene que ganar el presente y el futuro. Por tanto, tiene que actualizar esa visión de conjunto y tiene que responder adecuadamente desde el punto de vista institucional, con el incentivo, con las sinergias, con las maneras de trabajar entre los distintos niveles de administración en favor de la propuesta de soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y la tercera gran cuestión que tiene el gobierno, que tenemos como gobierno por delante, es de qué modo ese futuro común en el que las instituciones tienen que aportar las herramientas de cambio debe reorientar, actualizar la variable social, la actualización, la modernización de la economía. Y en ese contexto, como decía antes, esa perspectiva transversal que ofrece integrar la transición ecológica es absolutamente crítica. Es algo que en el contexto multilateral pues lo hemos llamado de otro modo, ¿no? Lo hemos llamado Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible basados en la premisa de no dejar a nadie atrás, en ofrecer un proyecto en el que, teniendo a las personas en el centro de la acción colectiva, tengamos presente cuáles son los límites ambientales de esa prosperidad. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer eso en nuestro caso y qué cosas concretas debemos abordar en un plazo de tiempo relativamente acortado? Voy a intentar explicar muy rápidamente algunas de esas grandes líneas de actuación que me parece que cuadran bien con esa visión, y voy a recuperar algunas de las referencias que me parece que conectan con la realidad de esta isla, que yo creo que es una conexión no solamente simpática e intuitiva, sino mucho más profunda, y que ofrece muchos más referencias sobre las que aprender y recuperar ejemplos de cómo hacer a nivel nacional. Yo diría que la acción en nuestro campo se divide en 3 grandes bloques, y me centraré solamente en los 2 primeros, porque ha ido avanzando todo mucho más orientado a la parte de clima y energía que otros aspectos críticos que también son referencia en esta isla, como puede ser el agua, el suelo, la agricultura, el turismo y el mar. Pero digo, me centraré fundamentalmente en los 2 primeros grandes bloques, que de manera transversal tocan también el tercero. El primero es dotarnos de una referencia estratégica mínima. Yo creo que durante mucho tiempo nos ha dado mucha pereza pensar en términos de medio y largo plazo, pero como decía antes, si tenemos que marcarnos un objetivo, una visión de conjunto, un proyecto de futuro en común a 2030 o 2050, pues lo primero que tendremos que hacer es dotarnos de algunas herramientas que permitan hacer esa foto de a dónde queremos llegar,
y pensar en algunas trayectorias que nos faciliten llegar allí, porque solamente de esa manera podremos estar razonablemente seguros de que las decisiones que vamos tomando en el cortísimo plazo no nos desvían de esa foto final. De aquí lo que estamos intentando hacer es impulsar dos grandes referencias, una normativa y otra de planificación. La primera es una ley de cambio climático y transición energética, una ley de cambio climático y transición energética que tiene que ser realista, ambiciosa y coherente. Y ya no se trata solo que Agustín Jansá y el Servicio de Meteorología, que ya no se llama así, sino Agencia Estatal de Meteorología, con todos sus grandes profesionales, nos hagan predicciones climatológicas de cómo puede evolucionar el clima con arreglo a los escenarios y a los modelos que están manejando. Se trata de permear todo eso en respuestas coherentes, aplicables, aprehensibles por cada uno de los actores sociales y económicos que tenemos por delante. Se trata, por tanto, de que las administraciones, cuando contratemos de manera compatible con lo que queremos conseguir. Se trata de que el sistema fiscal oriente las decisiones de cualquier actor, de cualquier consumidor, sabiendo discriminar fácilmente, sin tener que reflexionar al respecto, sobre qué es más favorable o menos favorable a ese objetivo común. Se trata de que las empresas cotizadas, a la hora de reportar a final de año sobre cuáles son los riesgos a los que tienen que hacer frente y de qué modo están haciendo frente, incorporen la variable de riesgo climático o intensidad en emisiones de gases de efecto invernadero en la información que aportan a las autoridades regulatorias de los mercados de valores. Se trata de facilitar la senda de cambio de nuestro modelo energético de tal manera que nos permita aprender cómo pueden convivir modelos del pasado que irán desapareciendo con los modelos de futuro que tendrán que ir ganando ese espacio, mucho más diversos, mucho más plurales, mucho más eficientes, pero también polos de atracción para la innovación o para la inversión. Y junto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, debemos remitir a Bruselas un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde de algún modo pintemos esa senda a 2030, con objetivos muy claros en los que, es verdad, Menorca todavía está un poco lejos. Objetivos muy claros que significan que España deberá, como poco, y en nuestro objetivo de gobierno llegamos un poco más allá, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de forma muy importante con respecto a los niveles de 1990. La propuesta del Gobierno será que sea una reducción del 40%, es decir, una reducción muy significativa con respecto a los niveles actuales de emisión de gases de efecto invernadero, que es imposible poder acometer si no hay una transformación muy importante del modelo energético. Y el modelo energético no solamente es electricidad, es también movilidad, es también consumo en industria, es también consumo en hogares. Es, por tanto, algo que requiere actuaciones por parte de actores muy diferentes, pero como digo, que la regulación, que las señales fiscales, que las señales de inversión faciliten el que eso sea relativamente sencillo. Un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el que el objetivo a 2030 de nuevo será que por lo menos el 32% de la energía final sea de origen renovable y quizá España tiene la capacidad de incrementar ese porcentaje ligeramente por encima de la media comunitaria, puesto que se dan las condiciones no solamente geográficas, físicas, climatológicas, sino también probablemente industriales, sociales, económicas, para ir ligeramente por encima de esa cifra y facilitar lo que está por venir después. Y un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el que hay un elemento que se nos ha olvidado durante muchísimo tiempo, que es inversión masiva en eficiencia y ahorro energético. Evidentemente, cuanto menos consumamos manteniendo niveles de prosperidad razonables, pues más inteligente será nuestro comportamiento económico y nuestro comportamiento como ciudadanos y como consumidores. Esta primera referencia a 2030, que como digo, parece que está muy lejos, pero está aquí al lado, son 12 años, es fundamental para lo que tiene que venir después. Este plan debemos remitirlo a Bruselas antes de diciembre, pero es que el año que viene tenemos que remitir a Naciones Unidas y a la Unión Europea nuestras sendas
nuestra hoja de ruta sobre cómo vemos y hasta qué punto, cómo lo contemos, demostrará cuántos de serios somos y cómo somos capaces de ser convincentes por lo adecuado de las medidas que proponemos, la descarbonización completa de nuestra economía para el año 2050-2060. El Acuerdo de París, esa situación de riesgo a la que aludía antes, esa situación de estar al borde del precipicio de la que hablaba antes, nos introduce una obligación de resultado. Esto no se trata de discutir si me gusta más o me gusta menos. Se trata de entender que todos los gobiernos del mundo se han comprometido, porque todos los gobiernos del mundo han entendido que tienen una obligación clarísima con respecto a sus propios ciudadanos, que nuestro modelo económico necesita ser neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, y habrá mucha discusión sobre el uso de esta palabra, de este objetivo, lo antes posible, en todo caso en la segunda mitad de siglo, y a ser posible en el caso de Europa, en el caso de las economías industrializadas, en el entorno de 2050. Pues de nuevo, si queremos llegar a eso en 2050, en cuanto empezamos a hacer las cuentas mínimamente, nos damos cuenta que es extraordinariamente complicado y extraordinariamente urgente actuar, que solo lo podemos hacer si empezamos desde ya mismo y sobre una base en la que todo el mundo está de acuerdo: máximo ahorro, máxima eficiencia, máxima electrificación en la medida de lo posible de los consumos energéticos, siempre y cuando el uso de esa electricidad, la generación de esa electricidad tenga origen renovable, dado que hoy por hoy son las variables técnicas que tenemos más a mano, que conocemos mejor y que son más prometedoras. No es que no haya que hacer muchas otras cosas, no es que no haya otras muchas alternativas, pero esta es la que hoy por hoy parece más sencillo y sobre eso seguiremos ajustando. Hay un segundo bloque de actuaciones que me parece crítico. Bueno, estas dos cuestiones, la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, son documentos que, como digo, deben orientar el debate estratégico. En estos momentos, los primeros textos de la ley están ya circulando de manera interna entre los ministerios, y la intención es poder darlos a conocer en septiembre, poder remitirlos al Parlamento antes de que acabe el año. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con un calendario mucho más apretado, mucho más acelerado, porque nos hemos encontrado con un trabajo complejo por hacer, también habrá que darla a conocer en otoño. Yo creo que en todo caso son ejercicios que son buenos, son sanos. El que haya quien diga que le parece poco, mucho, acelerado, no acelerado, lento, es bueno, porque se trata de construir el consenso colectivo sobre cómo queremos construir el futuro. Por tanto, el poder discutir sobre si esto es mejor o peor, si se puede ajustar aquí o allá, es fundamental para poder construir esos consensos. El segundo bloque al que quería aludir, y después de esto ya yo creo que será bueno poder hablar entre todos, tiene que ver con el referente del empleo. En el fondo, en un país que ha sufrido una crisis dura, que se ha visto reflejada en un incremento de la desigualdad muy por encima de otros países de nuestro entorno, en el que el nivel de destrucción de empleo y de la calidad del empleo se ha visto enormemente deteriorada, esta sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos. Y todos sabemos que es en este contexto de servicios, industria, compatible con los límites ambientales, donde están las grandes apuestas por la innovación, por el mantenimiento de la actividad en el medio y en el largo plazo, por la recuperación de nuestros espacios y por la consolidación de empleo de calidad. Es lo que, de algún modo, de forma todavía sectorial, diría yo, porque es lo que debe convertirse en la referencia transversal en cualquier sector de actividad, se conoce como empleo verde. En el fondo, cualquier empleo debería ser verde, cualquier actividad industrial o de servicios debería ser verde. Hoy por hoy, pues todavía sigue siendo una cosa anecdótica, cada vez más relevante, pero anecdótica. Bueno, pues ¿cómo incentivamos, cómo visualizamos el que esto sea así de manera masiva? Y esto no es tan sencillo, no es solamente que yo me invente que en un determinado momento determinada
determinado tipo de actividades verde, porque sí, pues porque se dedica a la biodiversidad o porque tiene mucho que ver con las renovables, que por definición, se haga como se haga, es verde, cosa que tampoco es verdad. En fin, no es tan sencillo como eso. Requiere poner en marcha todo un engranaje mucho más complejo. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir con esto. En Holanda, donde han estado viviendo energéticamente gracias a un gran yacimiento de gas en su subsuelo, en un determinado momento, después de determinados movimientos sísmicos, deciden que hay que cerrar aquel yacimiento de gas y que, por tanto, no solamente no tienen gas para la exportación, sino que tienen que cambiar toda la infraestructura construida, todo su parque de viviendas, que hasta la fecha ha estado cubriendo sus necesidades energéticas gracias a ese gas. Total, que aprueban leyes que obligan a rehabilitar todos los edificios, todo el parque de viviendas construido, para que antes de 2030 en ningún hogar se consuma nada de gas. 2030 son 12 años. Significa que tienen que hacer inversiones masivas para abordar ahorro, eficiencia, integración de microrrenovables, combinar con el puerto que tiene no sé qué parque eólico offshore y entonces el gran consumo se lo queda al puerto, pero entonces la parte de calor que genera lo lleva a sistemas centralizados de calefacción. Toda una operación de lo más original y de lo más práctica al estilo holandés. ¿Cuál es la gran dificultad a la que se están enfrentando? Pues no es falta de recursos. Los fondos de inversión quieren invertir en esto. Fiscalmente, el gobierno holandés califica como inversión verde, con buen tratamiento fiscal, la inversión en este campo. El gran cuello de botella de los holandeses está siendo la falta de cualificación profesional de los distintos sectores que tienen que trabajar en esa gran cadena de valor, introduciendo la variable digital, la variable instalación, la variable arquitecto-diseño. Y entonces no llegan porque no acaban de poder encajar todas las piezas. Aquí pasa lo mismo. Si tenemos que abordar un futuro con habilidades profesionales diferentes, si tenemos que integrar una realidad económica diferente, probablemente no se puede hacer solamente por decreto, necesitamos ir aprendiendo, desarrollando habilidades diferentes en toda la cadena de valor. Hay que prestar atención, hay que trabajar con empleo, hay que trabajar con educación, hay que trabajar en los distintos niveles de administración, para que después cada cual vaya encontrando, identificando las oportunidades, facilitando, incentivando este tipo de cambio, frente a un modelo mucho más conservador, mucho más injusto y mucho más arriesgado, que es: yo me aferro a lo que tengo, protéjamelo usted y manténgame a salvo de cualquier proceso de cambio. Porque el proceso de cambio se está dando y evidentemente que hay que acompañar a los sectores más vulnerables a ese proceso de cambio. Pero es siempre muy peligroso hacerlo hasta el punto de pretender poner puertas al campo y esperar a que un día, de repente, el cielo caiga sobre nuestras cabezas y nos tiremos de los pelos porque no habíamos preparado nada para poder acometer ese proceso de cambio. Por tanto, en este segundo bloque, junto con esa visión de conjunto positiva, que sería el hacer visibles esas necesidades de actualizar nuestro modelo de empleo, nuestro modelo industrial, nuestro modelo de servicios, que requiere qué ajustes tenemos que introducir en la parte regulatoria, pero también en la parte de las decisiones de otros muchos actores. Hay esa otra cara de la que aquí quizá no se ha oído hablar tanto como en otras zonas del país, porque supone una obsesión, una preocupación muy seria, que es lo que los sindicatos llaman transición justa, es decir, acompañamiento en los sectores donde ya se sabe que se van a producir grandes pérdidas de empleo, grandes cierres, para que antes de que eso se produzca haya una capacidad de reindustrialización, hay una capacidad de reformación, hay una capacidad de acompañamiento solidario a los colectivos más vulnerables. Estas dos son las grandes prioridades. ¿Qué es lo que yo quería decir como punto un poco de cierre de Menorca en relación con todo este contexto? Quiero decir que todo esto, que he partido de una visión un poco de conjunto amplia, más generalista, de contexto global, de contexto académico, de grandes preocupaciones, he descendido a Europa, he llegado a España. Y claro, uno llega a Menorca y dice: esto es paraíso terrenal,
pero claro, en paraíso terrenal, pero espérate, porque tienen ahí que si la central de Mao no sé qué, y además tienen la preocupación de qué ocurre con el paisaje, porque no es tan fácil integrar muchas de estas soluciones en un paisaje que ha sido preservado, ha sido conservado, y que es un lujo que debemos conservar para las generaciones por venir. No es fácil encontrar soluciones para poder reconocer esa labor de custodios del territorio que la población tiene en gran parte del territorio menorquín. Sabemos que junto a esto la isla pues, se beneficia, pero sufre enormemente de la presión concentrada en determinados meses al año de todos los que venimos aquí a disfrutar de todo esto, pero que claro que demandamos agua, generamos residuos, nos paseamos y tiramos plásticos, que no hay que tirar plásticos nunca, pero tiramos plásticos aquí en cualquier sitio, y que si la Posidonia, en fin, todas esas cosas que generan todas esas tensiones sobre el territorio, algunas mejor resueltas y otras peor resueltas. Pero yo sí creo que hay 2 o 3 cosas importantísimas de Menorca al respecto, y más otras muchas cosas que he aprendido esta tarde, concretas, a veces reproducibles en otros sitios, sobre qué pasa con el autoconsumo, con el impuesto al sol, la interconexión de sistemas aislados con el conjunto, el aislamiento adicional que sufre la isla tras la ruptura del cable, en fin, la red de distribución que necesita inversiones constantes para que las cosas funcionen bien, el agua y el nivel freático, o la intrusión de agua marina, en fin, tantas cosas que hay, ¿no? Pero yo sí creo que hay 2 cosas importantísimas que tiene Menorca que la posicionan bien de presente a futuro y la posicionan bien de presente al resto. La primera de ellas es un nivel de implicación colectiva y de compromiso colectivo desde que hace ya 25 años, probablemente desde mucho antes, ¿no? Porque esas cosas no surgen de la nada tampoco. Desde que descubrió con orgullo, con satisfacción y con calma el papel fundamental que podía desempeñar en la construcción de un modelo de desarrollo diferente. Y hay un nivel de consenso social muy alto en torno a eso. Evidentemente que si uno rasca se va a encontrar pues, que hay discrepancias en lo concreto, pero hay un nivel de consenso muy alto. Y esto es fundamental para una discusión que, como digo, tiene por finalidad entender cuál es el futuro que queremos construir como proyecto común. Por tanto, Menorca está en condiciones de poder abordar la solución a todos esos problemas, unos identificados, otros que vislumbra, con una actitud que aproveche esa voluntad y esa tradición de hacer las cosas en esa dirección. Y en ese contexto es en el que pues prácticamente desde el principio, porque yo creo que lo habíamos venido hablando de manera informal cuando yo estaba en París y no tenía nada que ver, pero ya veníamos conversando, porque desde fuera se veía con cierta atención y con mucho interés el proceso que el Gobierno balear estaba impulsando de transformación del modelo económico de las islas a través de esa ley de cambio climático y transición energética a la que antes aludía el consejero, y que de algún modo ponía el foco en un archipiélago que es un archipiélago rico en una zona central del planeta, con un modelo de desarrollo que había sido exitoso hasta determinado momento, pero que empezaba a identificar sus limitaciones y que tenía que transformarse. Y claro, en un contexto en el que nadie ha completado todo el ejercicio, el tener un archipiélago europeo, rico, conocido, escaparate frente al mundo, que quiere hacer las cosas de otra manera, es fundamental. Es fundamental porque genera credibilidad, ejemplo y ganas en otros de hacer cosas parecidas. Y en ese contexto, cuando la Comisión Europea lanza su iniciativa de islas de energía limpia, pensando en que precisamente tiene que dar salida, tiene que facilitar que las islas europeas sean el primer ejemplo con respecto al resto del mundo sobre cómo poder construir un futuro energético diferente, veníamos conversando sobre la posibilidad de que alguna de las Islas Baleares
pudiera ir construyendo ese proceso en esa dirección. Yo creo que que es un desafío apasionante, interesantísimo, con un nivel de respaldo social y político muy alto en la isla, es algo que debemos empujar colectivamente y que desde el Ministerio lo haremos con mucho gusto, y evidentemente con todas las cautelas y todas las cuestiones a las que haya que prestar atención, pero también con el entusiasmo de saber que es importante poder ejemplificar en lo concreto y sobre la base de ese consenso social tan elevado el que es posible hacer las cosas de otra manera, y que a pesar de las dificultades y la necesidad de pensar no solamente en cómo hacer llegar el futuro, sino también cómo salir de los problemas del pasado, pues debemos trabajar colectivamente entre el Gobierno, el Consejo, los alcaldes y la sociedad menorquina. Así que muchísimas gracias, y yo creo que ya he hablado mucho más de lo que me tocaba. Para dentro de otros 12 años vengo otra vez, pero ya de ex, con estas que tienes aquí de res, y te habrán pasado otros 120. Venga, gracias. Bueno, i ara, com és habitual, tenim un micro i les persones que vulguin demanar en el ponent ho poden fer. Allà hi ha una mà alçada. Aquí en veig una altra, a poc. Ya está. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias, porque pocas veces se tiene la ocasión de hablar con el gran estamento de digamos, la planificación estatal. Y yo estoy muy contenta porque en muchas cosas estoy totalmente de acuerdo con la ministra. Pero me falta una cosa, cuando se habla del modelo de planificación energética, que se va a cambiar el modelo, yo veo que no se está cambiando. O sea, usted ha apuntado alguna cosa que me gusta, la solidaridad, por ejemplo. Porque yo lo que veo es que se está apostando... Ay, me falta el aire. Se está apostando por la concentración de los parques, la concentración obligada por las compañías privadas. Entonces, resulta que siempre pienso, es posible que se pueda dar la pobreza energética con el sol en este país si derivamos un poco este tipo de modelo energético, porque el modelo energético que cambia es la producción de energía, no lo que vamos a hacer, no cómo la vamos a plantear. Entonces, de la macro visión que tiene la ministra, que estoy muy de acuerdo con ella, pero no deja de ser macro, que me encantaría seguir a su lado y ver cómo se baja la realidad, yo voy al microscopio y entonces voy a hablar de lo mío. Entonces, lo mío es, hay una empresa privada que va a poner un parque fotovoltaico en Punta Nati, que va sobre la planificación insular, o sea, va en contra de la planificación insular, en contra del Plan General de Ciudadela, y que además organiza el territorio ella, una empresa privada, con un capital chino. O sea, en fin, esto es lo que estamos consiguiendo, esto es lo que está sucediendo ahora. Ojalá no suceda, porque además hay una palabra que no se ha nombrado en ningún momento. Se han nombrado terrenos agrícolas, se han nombrado otro tipo de cuestiones, pero no se ha nombrado patrimonio. El paisaje de Punta Nati no es un paisaje, no es que sea bonito, no, es que es nuestro pasado, es nuestro patrimonio, es lo que nos liga con unos ancestros muy lejanos, con un pasado muy cercano, con un presente y probablemente que proyectemos al futuro. No podemos destruir ese paisaje, porque ese paisaje es cultural, es un paisaje que está, el Ministerio de Cultura lo ha calificado como paisaje cultural. Quiero decir, lo que se está evitando, digamos, no es que se esté evitando, es que somos aún muy jóvenes, es la discusión que ahora mismo hay en Europa, que es
qué tipo de energía queremos, pero no qué tipo de energía limpia. Evidentemente, o sea, eso ya no hay ni que discutirlo. Vamos a hacer una energía limpia, pero ¿cómo la vamos a distribuir? ¿Quién va a ser el poseedor de esa energía? ¿Vamos a ser todos? ¿Van a seguir siendo las eléctricas? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿dónde la vamos a ubicar? ¿Dónde la vamos a ubicar? Porque en Mallorca hay 2 parques fotovoltaicos proyectados sobre terrenos no adecuados. Y aquí hay uno. Y encima aquí hay uno que es el tercero más grande de España, en una isla de las más pequeñas. Con lo cual, en fin, el conseller Marc Pons es también de ordenación del territorio. Creo que la escala del territorio también tiene que ver con muchas cosas. Bueno, y nada más. ¿Es usted Carmen? Encantada. Yo le voy a dejar al conseller, evidentemente, que conteste dos o tres comentarios sobre lo que usted ha dicho, que yo además conozco muy limitadamente, por tanto voy a ser prudente. El primero de ellos tiene que ver con sus referencias a si grandes o pequeños y a solidaridad y pobreza energética, porque me parece que son 2 reflexiones muy importantes. Yo tengo la impresión de que va a haber grandes y pequeños en todas partes, es decir, que del sistema se va a descargar mucho porque va a haber mucho pequeño, que en el sistema va a entrar mucho a partir de mucho pequeño y que ese es uno de los grandes desafíos, y que con todo vamos a necesitar unos cuantos grandes que de algún modo aseguren una cantidad importante. Esto no lo digo ni por Menorca ni por un parque concreto, digo con carácter general, por lo menos cómo se adivina la fase en la que estamos. Sí dice una cosa que es importante, a la que yo no he aludido y me parece que es fundamental, que son las cuestiones de pobreza energética. Y la pobreza energética, que dentro de ese incremento de las desigualdades que ha vivido el país y que tiene que ver con la confianza en las instituciones y la capacidad de recuperación de la confianza en las mismas y ese reequilibrio social y ambiental en lo económico, tiene que ser necesariamente prioridad en la acción de los distintos niveles de administración. Y pobreza energética, pobreza hídrica, pero por concentrarnos en la pobreza energética, lleva aparejada la necesidad de abordar medidas de choque inmediatas, muy asociadas a la solidaridad inmediata, pero lleva también aparejada la necesidad de abordar cuestiones de fondo. Es decir, la pobreza energética tiene que ver con la calidad de la vivienda, tiene que ver con la calidad de la movilidad. Y inmediatamente después pasamos la factura, no solamente a la factura eléctrica o a la factura de movilidad, sino a la factura en tiempo. Normalmente eso supone una limitación importantísima de la calidad de vida cotidiana y de la calidad de vida de la persona en el tiempo, ¿no? Y eso pues está ahí identificado como parte de las prioridades con otros ministerios. Y la tercera reflexión, que esa se la dejo desarrollar al conseller porque no conozco suficientemente el asunto, ¿no? Pero sí es verdad que nos vamos a encontrar con decisiones complicadas, porque a la hora de la verdad hay en esta discusión concreta en la que estamos es ilusorio pensar, es imposible pensar que podemos encajar la respuesta que dé todos los que satisfaga todas las necesidades, incluso desde el punto de vista del convencido y el practicante, el activista más concienciado de los bienes ambientales y paisajísticos y culturales de los que hablamos, ¿no? Cómo integramos variables de biodiversidad, variables de territorio, variables de limpiar parte de nuestra huella a través de soluciones técnicamente limpias. Creo que están trabajando en cómo integrar todo eso y es verdad, y con esto ya apunto a mi último comentario, que una de las cosas que más falla, y sospecho que no tanto en Menorca como en la mayor parte de España, es que hemos perdido la capacidad de tener una visión de conjunto sobre el territorio.
Y eso explica, plantamos árboles, ¿para qué y cómo? ¿Y qué significa en el territorio? O habilitamos polígonos industriales, es decir, las infraestructuras, pensamos en términos de infraestructuras y no en términos de territorio. Yo creo que eso, insisto, estoy comentando a propósito de algo que utilizo como excusa porque la referencia concreta al caso de Son Salomó y Puntanati me parece que no me corresponde a mí intervenir en este momento. Por alusión, uno reflexiona muchísimo sobre esta cuestión y sobre este proyecto en concreto en el momento en el que entras en la consellería y tienes evidentemente la responsabilidad de orientar, y lo primero que haces evidentemente es escuchar muchas voces y intentar entender dónde estamos y qué es lo que perseguimos. Partimos de una reflexión que ha sido compartida aquí. Yo creo que no se ha dicho de una manera tan clara, pero creo que hay que ser conscientes. En Menorca Menorca hemos hecho grandes pasos ambientales, hemos sido pioneros en materia paisajística y territorial, y esto es un activo, del que hay que luchar para mantenerlo permanentemente. Mientras hemos hecho esto, hemos descuidado otras cuestiones ambientales de las que depende también nuestra calidad de vida. Y en este momento, y creo que hay que ser honestos con nosotros mismos, en la isla de Menorca tenemos la energía más sucia de toda España. Es fuerte esto, ¿eh? La más sucia de toda España. Y os explico, es la más sucia porque tenemos únicamente un 2,5-3% de renovables. En la península están pues por el 20 y pico si no contamos las hidráulicas. Y además, nuestra fuente de producción, que es o bien es Murtará, que nos viene de Mallorca con carbón, o es la central del puerto de Mahón, que nos viene con fuel oil. Esa es la realidad. Vale. Tenemos un proyecto sobre la mesa. Yo nunca me he mirado quién es el que está detrás. Hay un proyecto sobre la mesa. Y ese proyecto sobre la mesa tiene que pasar una cantidad enorme de trámites administrativos que los conozco bien, y que incluso te diría que conozco bien a los funcionarios y a los técnicos que hay detrás de cada uno de esos informes. Que en estas islas un proyecto tenga el visto bueno de la Comisión Balear de Medio Ambiente no es un regalo, y lo digo con toda sinceridad. Que un proyecto como este cuente con el informe favorable de la Comisión Balear, de la Comisión de Patrimonio del Consell de Menorca, Comisión de Patrimonio, arqueólogos, gente que tiene una sensibilidad especial, que se producen debates durísimos para que puedan o no aprobarse determinados proyectos, y que cuente, por tanto haya hecho todos los trámites, cuente con todas las autorizaciones, que te sientes con grupos ecologistas de prestigio y de reconocido valúa de la propia isla de Menorca, y que te digan, proyectos como este valen la pena, porque se han aplicado todos los criterios necesarios, se ha reducido, no sé, ahora sí creo que es un 30 o un 40% de la superficie, se ha jugado al máximo la integración paisajística. Cuando todo se lo pone sobre la mesa, todo esto se lo pone sobre la mesa, cuando eres consciente de que en el 2020 tendríamos que estar al menos en el 20% de renovables, y estamos ahora en el 2018 con el 2,5%. Cuando tenemos todo este recorrido, y ha pasado y cuenta con todos estos informes, ha hecho todo este recorrido administrativo, evidentemente, cuidado, decir que no desde lo político, aquí también hay responsabilidades. Por un lado, cuando tiene todos los vistos buenos técnicos. Pero como además necesitamos hacer ese camino hacia una transición energética justa, entonces es que no nos quedan tampoco tantas opciones. Yo defiendo y me estoy peleando y he propuesto al gobierno de España, lo digo aquí, el cierre de la central de Esmurtará, la única central de carbón de las Islas Baleares. En una destinación turística puntera como es Mallorca, las Islas Baleares, en el mundo entero, en plena playa o bahía de Alcudia, no deberíamos ya de tener este tipo de equipamientos, de infraestructuras. Hay que hacer un replanteamiento diferente. Y acabo ya, doy una vuelta más.
En la ley de cambio climático que hemos hecho, hemos buscado todas las fórmulas para ocupar espacios urbanos. Será obligatorio que en todos los aparcamientos públicos de más de 1.500 metros cuadrados tenga que haber placas fotovoltaicas. Obligamos a las grandes superficies a instalar placas fotovoltaicas en sus aparcamientos, Mercadonas, Carrefours, todo este tipo de... A partir de 2020, cualquier nuevo edificio que se haga industrial tendrá que tener cubiertas obligatoriamente. Hemos sacado ayudas estos 3 años para favorecer el máximo de implantación. Haciendo todo esto, no vamos a llegar, ni muchísimo menos, a generar la energía en renovables que necesitamos. Lo digo de otra manera, no conozco un solo país del mundo que no tenga que ocupar una parte de su suelo rústico para producir energía renovable. Por tanto, aquí se abre un debate. Además, responsabilidad del Consejo Insular, me miro a su presidenta, y es, en la planificación de futuro, en el plan territorial, definir en qué zonas, y no tienen que ser estas concretas, porque si no sí que está haciendo cosas a la carta, sino de manera amplia, pueden ubicarse nuevas instalaciones de energías renovables, con la máxima integración, buscando el máximo consenso, pero entendiendo de que si esto es un compromiso en el que estamos todos, en el que si queremos seguir siendo pioneros medioambientalmente, en materia de naturaleza, en materia de calidad de vida, también tenemos que hacer esfuerzos para incrementar nuestras renovables. Y para eso sí, también hacen falta parques fotovoltaicos que cumplan absolutamente con todas las normativas vigentes. Si alguien me dice que este parque no cumple las normativas vigentes, si hay informes desfavorables, estoy convencido de que el Consejo Insular será el primero, evidentemente, en no informarlo de esta manera. Si es así, estamos ante un proyecto que creo, y hoy nos hemos reunido sectores económicos, nos hemos reunido sectores sociales, y la gente pedía agilidad en la tramitación de esos expedientes precisamente para poder incrementar la producción de renovables. Por aquí había... Sí, buenas noches, gracias ministra por su intervención. Siempre he oído hablar de transparencia, rendición de cuentas, de buen gobierno en definitiva. El ministerio suyo tiene unas competencias en las que hay muchos intereses y me gustaría saber cómo va a abordar la cuestión de buen gobierno. Es decir, a veces tenemos la sensación de que la captura del regulador es alta en energía y eso tiene que ver con el precio que estamos pagando en electricidad. Si no hay buen gobierno, todo lo demás es muy difícil de que se consiga y las acciones que usted propone, si no hay calidad de gobierno y calidad de las instituciones, es difícil. Y además de saber si tiene alguna medida prevista en relación con el buen gobierno, hay otra cuestión que tiene que ver con la ley que ha dicho cambio climático. Ha habido demasiadas leyes retóricas en nuestro país que se incumplen además sistemáticamente. El gobierno anterior ha sido un ejemplo de incumplimiento de normas benéficas, algunas ambientales, otras sanitarias. Entonces me gustaría saber si en la redacción de la ley tienen previsto hacer ese tipo de leyes que no sean retóricas y que se cumplan de verdad, con suficientes medidas punitivas y de todas esas. Y otra cuestión que le quería decir, cuando estuvo de secretario de Estado de Cambio Climático y desarrollaban la movilidad sostenible, recuerdo que ponían mucho la salud en el preámbulo, pero poco en el contenido. Y eso tiene que ver con la central de Mahón. El problema de muchos de los modelos obsoletos de desarrollo que tenemos es también el impacto en salud. La central de Mahón está produciendo un impacto muy negativo en salud que está valorado económicamente muy alto. Y por lo tanto me gustaría que también se valore el impacto en salud y la ganancia en salud que va a tener, las medidas que va a hacer, porque eso favorece también la narrativa y el consenso social alrededor de ellas. Muchas gracias. Bueno, no sé, para el público que no lo sepa, este es uno de los mejores directores generales de salud pública que ha tenido España, que no sé dónde estarás ahora. Me alegra mucho verte en el público. Yo creo que las tres cosas que dices son
son ciertas y pertinentes. Por una parte, la cuestión de buen gobierno, donde yo creo que afortunadamente se viene desarrollando una sensibilidad diferente en términos de transparencia, en términos de solvencia, y forma parte también de esos contenidos de la información no financiera que hay que reportar convenientemente. Otra cosa es cómo, más allá de lo que sean las obligaciones reglamentarias, cuál es la demanda, la percepción y la reacción social, donde, como digo, yo creo que afortunadamente vamos encontrando un punto de sensibilidad mayor, y tampoco histriónico, porque hay veces que también cualquier rumorología que salga en no sé dónde de repente genera grandes alarmas, y tampoco me parece que sea la mejor manera de gestionar estas cosas. Pero es verdad que hay que prestar particular atención al buen gobierno, y que junto con la ministra de Economía esto debe trabajarse más. La Ley de Cambio Climático introduce distintos elementos. Hay elementos de concertación institucional, de sinergias, de foros de trabajo y participación, que tendrán que ver con la responsabilidad del Parlamento, tendrán que ver con la capacidad de ser sometidos a un análisis independiente, como por otra parte hacen Reino Unido, Suecia, Francia o Alemania con total naturalidad. Y aquí esto de un análisis independiente, una auditoría, nos parece que es para que nos digan que lo hacemos muy bien, y si no, nos enfadamos muchísimo. Bueno, pues yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que haya una cierta capacidad madura de ver cómo hacer progresar las cosas. Pero también nuestra intención es introducir contenido sustantivo muy variado. Y este es el punto en el que habrá que ver hasta dónde somos capaces de llegar, no solamente desde el punto de vista de la capacidad propositiva del Gobierno, sino de la madurez del Parlamento y de los grupos parlamentarios. Yo soy muy optimista con respecto a la capacidad de concertar una mayoría suficiente como para que esta sea una de las leyes que salga adelante en esta legislatura, incluso cuando el Grupo Parlamentario Socialista, que evidentemente es el grupo parlamentario natural que sustenta el Gobierno, pues tiene el número de diputados que tiene. Pero oídas las referencias de los distintos líderes de los distintos grupos parlamentarios, pues lo que se oye es, nadie se atreve a decir que no, pero luego a la hora de la verdad escuchamos de todo con respecto a cuál es el nivel de precisión de la ley y su incidencia en la normativa sectorial relevante. Lo que sí estamos intentando hacer, y ha sido la premisa con la que han estado trabajando contra el reloj el equipo del Ministerio, de distintas unidades del Ministerio y de otros ministerios, es asegurar que no se quede en una ley de declaración de principios o en una ley de referencias de planificación. Las dos cosas son importantes, los principios y la planificación, pero tiene que tener un contenido normativo, regulatorio, limitador o facilitador coherente, expreso, con un régimen sancionador que no necesariamente tiene por qué aparecer en cada caso allí, porque puede aparecer reflejado en la ley sectorial que se está modificando, pero sí me parece que es importante hacer valer todo esto. Y la tercera cuestión, la cuestión que tiene que ver con movilidad y salud. Yo creo que una de las cosas más interesantes que hemos visto es cómo han cambiado las tornas de la sociedad. He aludido a esto antes, lo decía a propósito de líderes empresariales, pero me parece que también lo ha hecho la sociedad en su conjunto. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en calidad del aire y ya decían, no, introducir limitaciones al tráfico rodado en las ciudades, se organizaba la de San Quintín. Y ahora todo el mundo se entiende con mucha más normalidad y mucha más naturalidad, y todo el mundo se escandaliza, a pesar de que luego te hacen descuentos del 40%, entonces la cosa no cambia tanto cuando salió el asunto Volkswagen y lo que vino después, y evidentemente la mejor tecnología disponible ya en aquella época era la híbrida, y sin embargo la industria europea pues había tenido tanto éxito en el desarrollo y en las mejoras de eficiencia de lo que venía siendo su motor tradicional, que le costaba dar el paso de aceptar que había otras tecnologías y corre el riesgo, por tanto, de quedar fuera, ¿no? Pero yo sí pienso que materializar esta conexión con los aspectos de salud es fundamental. Primero, porque eso lo entendemos todos. O sea, que nuestros hijos o nuestros padres tengan que acabar en urgencias con crisis de asma o con ictus o con
con fallos cardiovasculares, lo entendemos todos. Segundo, porque los alcaldes, claro, aquí poco tendréis de esto, ¿no? Pero porque es privilegiado, pero los alcaldes de las grandes ciudades ya se ven sometidos a esta presión de forma muy importante. Y durante mucho tiempo yo pensaba, me decían, ¿no? No, esto es responsabilidad de las ciudades. Digo, no, esto es, con perdón por la expresión, esto es una cachondada, decir que es responsabilidad de las ciudades. Responsabilidad de las ciudades, pero resulta que no pueden prohibir ni pueden sancionar, que los coches que se venden son los coches que se venden, que no tienen capacidad para ofertar, no tiene ni pies ni cabeza esto. Esto es un ejemplo clarísimo de hasta qué punto es imprescindible fomentar las sinergias entre los distintos niveles de administración en favor de un objetivo compartido, común, que no es exclusivo de ninguna administración en concreto, ¿no? Y yo creo que eso afortunadamente está cambiando. A propósito de eso, es verdad que la Organización Mundial de la Salud, yo creo que este debate ha alcanzado un nivel de madurez importantísimo y de hecho estamos trabajando con ellos y ahí tenemos la gran suerte de contar con una médica española muy bien posicionada y muy lideresa en estos campos para poder abordar este asunto en un foro de cierta visibilidad y empaque en España en los próximos tiempos. Pero sí me parece que efectivamente no se puede quedar en el preámbulo ni en la exposición de motivos, ¿no? Que hay que llegar a un nivel de detalle basado en esa capacidad de generar sinergias. Muchas gracias. El micro, por favor. Aquí. Sí, hola. Bueno, yo tengo dos preguntas para la ministra y una para Marc. Ahora, no me lo apunto. Lo primero, vale, digamos, para llegar al mínimo imprescindible en energías renovables, veo una solución bastante fácil, o bueno, una parte de una solución que sería despenalizar las placas solares. Si tenéis pensado hacerlo y en qué plazos y así. Luego, bueno, estoy con dos compañeros que nos pasamos mayo y junio recogiendo alegaciones contra el proyecto de Mechal 2 de prospecciones petroleras entre Mallorca y Ibiza. Y hemos visto con mucho agrado dos noticias. Primero, que se declara el corredor de cetáceos libre de prospecciones. Y segunda, que se da un informe desfavorable sobre este proyecto. ¿Hay pensado limitar de alguna manera los proyectos que vengan en un futuro? No sé si es competencia de su ministerio, pero me parece que lo podría ser. Y por otra parte, para Marc, vale, estamos hablando de que tenemos un déficit de energías renovables, aquí en Menorca especialmente, y estamos hablando también de llevar gas natural, mal llamado gas natural, que tendría que llamarse gas fósil. Entonces, ¿esto es solución o cambiamos el problema de nombre solamente? ¿Vale? El gas fósil se lo dejo a Marc. Y hablo de las dos primeras cuestiones. Entiendo que más que despenalizar las placas solares es facilitar que se pueda hacer un uso evidentemente inteligente, bien integrado, lo que sea, ¿no? En un contexto que llamamos autoconsumo, es decir, qué capacidad tenemos cada uno de nosotros de producir la energía que consumimos, incluso si tenemos excedentes en determinadas horas del día, volcarlo a la red, y eso cómo de fácil o complicado es. Hay una primera parte relativamente sencilla, por debajo de un determinado umbral, que no debería generar mucho problema, que ahora la verdad puede plantear algún problema burocrático con licencias y esas cosas, y ahí la parte burocrática a veces es más centralizada, pero normalmente es una cosa más de ordenación local. Y luego está, a partir de un determinado umbral, hay como tres grandes bloques de problemas que estamos intentando resolver, que vamos a resolver
por una de las dos vías que voy a comentar a continuación. Los tres grandes bloques de problemas es primero que el gobierno anterior impulsó la creación de un impuesto, el impuesto al sol, que es un peaje de respaldo, el pago de un determinado porcentaje por estas instalaciones. Diré que el segundo bloque de problemas es de tal magnitud, es decir, las dificultades burocráticas son de tal tamaño que no hay quien entienda qué es lo que hay y lo que no hay, y lo recaudado por este peaje de respaldo, por este concepto, son 100.000 euros al año, una cosa así, es una cosa ridícula. Es decir, pone de manifiesto hasta qué punto el anuncio de la medida, junto con la complejidad burocrática de conectar estas instalaciones y reconocerlas como tal, es de tal magnitud que nadie lo hace, por tanto no funciona, no es operativo, no tiene sentido. Y hay una tercera cuestión que es importante también, en el tercer bloque, que es en determinadas horas del día pues se puede estar produciendo más de lo que se consume, y entonces eso, lo inteligente desde el punto de vista del conjunto del sistema, es que pueda volcarse en el sistema y que eso disminuya la necesidad de generar o de tomar energía de otro sitio, y eso pues requiere ciertas habilidades por parte del gestor de esa red, pero requeriría también algún tipo de compensación. Y si yo consumo mi energía y mi excedente lo vuelco, lo puedo vender, no lo puedo vender, paso a ser un generador comercial, o como me lo descuentan, por lo menos en parte de la factura, como sea. Bueno, son las tres cuestiones que tenemos identificadas como las cuestiones más sensibles y que de algún modo están impidiendo el hacer un uso mucho más inteligente de este potencial, como por otra parte están haciendo en otros países de nuestro entorno con menos radiación solar de la que tiene España. Y al respecto hay dos vías para poder adoptar la normativa que nos pueda resolver esto. La primera de ellas, que yo diría que es la favorita del gobierno porque expresa una voluntad de consenso mucho más fuerte, es el que se admitió a trámite en el Congreso una proposición de ley respaldada por el conjunto de los grupos parlamentarios, menos el Grupo Parlamentario Popular, y una proposición de ley que decía exactamente lo mismo, presentada por Ciudadanos, pero que prefirieron presentarla por su lado. De tal modo que tenemos todos los grupos parlamentarios, menos el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Ciudadanos, con un texto, y el Grupo Ciudadanos con ese mismo texto presentado como propio. Todos menos el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros creemos que eso pone de manifiesto hasta qué punto hay un consenso importante en torno a este asunto, y que eso es bueno, que se apruebe como tal. Entonces esto se activaría con el inicio del periodo de sesiones en el otoño, y que aborda las tres cuestiones: la cuestión de la compensación, la cuestión de la eliminación del peaje de respaldo y la cuestión de la simplificación de muchos de estos trámites, que necesitaría probablemente luego normas reglamentarias de desarrollo. Hay una segunda opción: se está tramitando un Real Decreto de conexiones que de algún modo pretende facilitar las múltiples nuevas conexiones asociadas a nueva energía renovable, y que podría ser también un encaje adecuado para resolver al menos dos de estas cuestiones: los problemas burocráticos y la compensación. No lo sería para eliminar una figura impositiva que requiere una norma con rango de ley. Por tanto, preferimos la primera opción, pero existe todavía esta segunda opción, e incluso existiría como furgón de cola la posibilidad de incluirlo en la Ley de Cambio Climático si no consiguiéramos sacar adelante por una u otra vía antes de diciembre. La cuestión de las prospecciones. Efectivamente, se aprobó el corredor de cetáceos, eso implica una prohibición de nuevas prospecciones. Estamos trabajando en la ampliación del Parque Nacional de Cabrera, que implica también una exención de todo ese espacio a nuevas prospecciones. Nos gustaría, evidentemente, trabajar en un contexto un poco más amplio, porque es discutible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la oportunidad de los plazos, incluso, ya no me refiero solamente a la cuestión ambiental, sino de los plazos de cuándo podría estar operativa una cosa que fuera medianamente exitosa en esa dirección, pues para cuando ya no tendríamos prohibidos la quema de combustibles fósiles. Probablemente es que tiene poco sentido económico el trabajar mucho más en el Mediterráneo
en un proyecto internacional con su reflejo en la legislación nacional libre de prospecciones, sabiendo que hay dos cuestiones pendientes importantes. Una, hay una transposición de una directiva que está pendiente de condiciones de seguridad en actividades offshore, que está bastante avanzado. Tenemos dictamen del Consejo de Estado y esto hay que activarlo para prohibir completamente todo este tipo de prospecciones. Necesitaríamos una norma con rango de ley y hay que ver si eso encaja o no. Y en todo caso está la cuestión de las concesiones vivas, que ocurre con las concesiones vivas y la revisión de las concesiones vivas. De todas maneras, esto yo creo que es algo en lo que hay una voluntad muy fuerte de ir avanzando adecuadamente, y me callo porque hablo mucho y Marc tenía que contestar. Intentaré ser breve, pero necesito... La Menorca energética en el 2050. ¿De acuerdo? Una Menorca en la que haya 2 cables conectados con Mallorca, cable eléctrico, 70% de potencia instalada en renovables y, en todo caso, una central de reserva apagada que funcione con gas natural y que esté ahí, de apoyo. Dibujo final. Dibujo final. ¿Dónde estamos ahora? Sin ningún cable, porque el gobierno de España, no pero el gobierno de España se durmió y no hizo los deberes que tenía que hacer cuando habían pasado 40 años de vida útil de un cable en el que el gobierno ya había avisado, pero estamos aislados sin un solo cable, con un 3% de renovables y una central en el puerto de Mahón que quema fuel oil o gasoil. Eso es lo que hay a día de hoy. Si yo mañana pudiera tener ese dibujo final que te decía, firmado ahora mismo, no lo voy a poder tener. Necesito de manera progresiva llegar al 70%. Con Son Salomó llegaré al 20%. Y las dificultades ya las estáis viendo. Vendrán. Pero necesito llegar al 70%. Y al mismo tiempo necesito construir 2 cables. ¿Qué hago mientras tanto con la central de Mahón que me está produciendo? ¿Qué le he pedido yo al gobierno de España? El gobierno de las Islas Baleares, gobierno de España, toma las decisiones que tocan para poder sustituir el combustible de fuel oil y de gasoil a gas natural. Si yo ya consigo esto, estos problemas de salud a los que se hacía referencia antes, emisiones de azufre, emisiones de NOx elevadísimas, no las tendría. El azufre, por supuesto, el NOx de manera importante, y el CO2 también se me reduciría. ¿Es de transición? Sí. ¿Es lo que yo debería de pedir de entrada? Hombre, si somos conscientes de que la realidad es más dura de lo que querríamos, pues necesitamos fuentes de caminos de transición, de apoyo, que no ilusionan a nadie, y soy consciente de ello, pero que supondrán beneficios importantes, especialmente para la ciudad de Mahón. Especialmente para la ciudad de Mahón. Si mañana pudiéramos tener gas natural en la central del puerto de Mahón, habríamos hecho un paso hacia adelante en cuanto a lo que es reducción de emisiones de partículas, las más contaminantes, de manera espectacular. Por tanto, este es el camino que planteo y la propuesta final, a 2050. Son inversiones muy fuertes del gobierno de España, somos conscientes de ellos, está ya la planificación. Hace 3 semanas el gobierno de España decía que sí, esa planificación de futuro. Una década de dibujo final de los 2 cables no nos la quita prácticamente nadie. Y llegar al 70% en renovables, tampoco. Por tanto, utilicemos energías menos sucias, porque esto, a pesar de que contaminan, quitan problemas de salud directamente. Tenemos que ir acabando. Aquí. Si pueden ser breves, por favor, porque ya nos hemos pasado el tiempo. No, lo seré. Señora ministra, señor consejero, muchas gracias por el nivel de emergencia que ustedes están marcando sus discursos. ¿Cómo se llama? El abismo lo tenemos cerca. Otra cosa, señor conseller, señora ministra, ustedes saben que en este momento en Es Morterà está produciendo el 50% de la energía de la comunidad.
y al mismo tiempo hay dos plantas de ciclo combinado, que son Reus y Can 3E, que les llega el gas a pie de planta. Solamente hace falta que abran el grifo. Lo tenemos, señor conseller, señora ministra, lo tenemos. No sé si aquí habría algún responsable de Endesa para que nos diga qué pegas tienen ellos para no cerrar uno y abrir el otro. Me gustaría mucho que ustedes me hicieran entender qué es lo que le pasa, cómo es que no funciona ya. No podríamos tener ya mucha energía limpia y simplemente es un cambio. ¿Sigo? ¿O lo dejo aquí? Amica, don Sule, esta es exactamente la misma reflexión que hemos hecho al Gobierno de España y que de manera repetida habíamos planteado al ministro Nadal. No tiene sentido que teniendo plantas de ciclo combinado con gas natural tengamos que estar produciendo energía a base de carbón. La respuesta sabemos cuál es, y es que el carbón es más barato que el gas natural. Y eso tiene consecuencias sobre la factura de la luz. Este era su modelo. Ante esto, y ha sido público y reiterado, hemos hecho propuestas muy claras de plan de cierre de Esmurtará. Y dijimos, de los 4 grupos, 2 en 2020 deberíamos de cerrarlos ya, y los otros 2 proponíamos 2025 y si se podían adelantar antes. Era un calendario más que razonable, por temas también laborales, en fin, para poder hacer una transición que no fuera excesivamente agresiva. Este ha sido el planteamiento que ha defendido el Gobierno de las Islas Baleares. Es el planteamiento que está en la Ley de Cambio Climático, que no puede obligar al Gobierno de España porque somos comunidad autónoma, pero es el planteamiento que hemos hecho al Gobierno de España. Ahora ha cambiado esto, porque desde hace 2 meses tenemos una ministra mucho más receptiva, mucho más sensible, en donde la factura de la luz, evidentemente es importante, pero donde entiende otras lógicas de razonamiento. Estamos trabajando en ello, y esto se ha planteado, y sé que me consta además que el Secretario de Estado, en fin, están analizando exactamente los números que ya habíamos propuesto en su momento al Gobierno de España. Esto lo vamos a ver, y lo vamos a ver más pronto que tarde. Estoy convencido de esto, estoy convencido, porque cae por su propio peso, y hacía antes referencia, el Gobierno ha defendido claramente, sin ningún tipo de tapujos, la necesidad del cierre de Esmurtará, lo ha hecho de manera progresiva, y estamos ahora en todo caso a expensas de una respuesta que entiendo que necesita de sus números también para el actual Gobierno, pero que estoy convencido de que no se demorará en el tiempo. Yo quiero hacer un comentario sobre este tema porque es bastante sintomático y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y tiene que ver con muchos de los temas que han salido a relucir esta tarde es la escasísima voluntad de anticipación de un proceso de cambio tan estratégico como es este que hemos encontrado al llegar al Ministerio en la parte de energía. Es obvio que las centrales térmicas de carbón, y además esto viene marcado por la normativa comunitaria, o acometen inversiones importantísimas en la gestión ambiental o tienen que cerrar en 2020. Y es obvio también que el panorama de Baleares pues no es el mismo que el panorama de Aragón, el panorama de Asturias o el panorama de Castilla-La Mancha. Pero es verdad que incluso habiendo voluntad política por parte del Gobierno balear o hay un proceso de acompañamiento por parte del Gobierno nacional que permita hacer ese cambio razonablemente ajustado sin riesgo de apagones masivos durante mucho tiempo, la cosa se complica más. Eso explica por qué en menos de 2 meses desde que llegamos al Gobierno, pues hemos llevado al Consejo de Ministros un acuerdo por el que se modifica la planificación de red eléctrica para asegurar el primer cable ya y el segundo cable del siguiente periodo de planificación entre Mallorca y Menorca, porque se activa un proceso que autorizará a Endesa a cometer inversiones ambientales para satisfacer parte de los grupos de Mahón y que eso permita de algún modo acometer todo ese proceso de transición durante un cierto tiempo, y eso explica por qué hay que hacer un planteamiento mucho más serio sobre qué supone el aprovisionamiento de electricidad de todo el archipiélago, sabiendo que a priori lo que cuenta el conseller encaja muy bien con lo que entendemos que hay que hacer.
y a partir de ahí estamos viendo cómo hacer esto. Y yo creo que dentro de mi comentario genérico que hacía antes, del cambio importantísimo del análisis de su propia situación que hacen las eléctricas, este es un ejercicio que es válido también. Las compañías eléctricas hace 10 o 15 años decían, bueno, esto espérate, y ahora entienden que su cotización en bolsa, el análisis de riesgo que hacen las agencias de rating, su coste financiero para cometer inversiones, pasa por las respuestas que den a lo que tienen hoy y al proceso de evolución de los próximos años. Y eso explica por qué la mayor parte de las eléctricas están planteándose muy seriamente incluso acelerar el cierre de lo que entienden que tiene poco recorrido. Entonces, bueno, yo lo que no me gustaría es dar respuestas absolutamente aberrantes como aquellas de voy a prohibir que se cierre el carbón que dio el ministro Nadal, ¿no? Creo que no tiene sentido. Pero claro, tampoco me gustaría que nadie pensara que somos un gobierno responsable y que de repente aceptamos apagón masivo. O sea, yo creo que el gran problema cuando no se quieren afrontar los problemas de frente y se dice esto ya se resolverá el día anterior, es que las hojas del calendario caen. Y es mentira que se resuelvan por sí solos los problemas. O se prepara con anticipación suficiente todo ese proceso de cambio, o lo que tenemos es un problema. Y hoy estamos al límite en muchas de estas cuestiones en términos de problema. Y insisto, es que el 1 de enero de 2020 es para mañana. Por tanto, sí, yo creo que hay que tomarse muy en serio este asunto. Sí, es verdad que si queremos que las cosas funcionen de manera razonable y que sean llevaderas financiera y económicamente por los consumidores finales, probablemente haya que acometer también otro tipo de reformas de acompañamiento importantes sobre cómo se organizan los precios en el mercado eléctrico y cómo funciona el mercado. Y sí, hay que pensar también en esa capacidad de gestión, aprovechamiento digital en las redes de transporte y en las necesidades de inversión que son diferentes a las que podían existir hace 20 años, ¿no? Sí, si sembla. Ho deixem aquí. Nos hem passat un poc de temps, però yo creo que valía la pena aprovechar al máximo el tiempo que hemos tenido aquí a la ministra y a Marc. Gràcies, Teresa. Gràcies, Marc. Gràcies a tots vosaltres per haver estat aquí en aquesta velada i recordar que la propera tertúlia és divendres, dia 24 d'agost, en el castell de Sant Antoni de Fornells, i allà tindrem en Xavier Ruiz Calzado, que és un abogat que està treballant a Brussel·les en temes de competència. Moltes gràcies a tots i bona nit.